Paz de Cristo, amados hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo, de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hemos terminado un ciclo de más de 40 sermones sobre el Apocalipsis. Y hoy vamos a empezar un nuevo ciclo con un nuevo tema, y este tema será sobre la divinidad. El mandamiento más grande del mundo, un comentario doctrinal por un servidor. Así que hoy vamos a introducir un poco este tema para que podamos irlo desglosando a través del tiempo para ir aprendiendo y comprendiendo acerca de nuestro único Dios y Salvador Jesucristo. Introducimos este tema de la siguiente manera. Dios, el ser por excelencia, se presenta como eterno, ignorando la gran inquietud humana acerca de su origen. Muchos se preguntan quién hizo a Dios, de dónde viene Dios, pero Él nunca menciona el tema. El Todopoderoso es, por su propia declaración, el gran creador, diseñador y decorador de todo lo que existe. No da detalles de cómo pudo hacer lo que se ve de lo que no se veía. Y pone una gran interrogante sobre nuestras cabezas, anulando nuestra capacidad de raciocinio y comprensión. Pero nos abre al campo de la fe, para que creamos en Él, aunque no entendamos su origen ni su capacidad creadora. Desde la creación hasta Abraham, Dios se comunicó con el hombre permanentemente. Con Adán y Eva tenía contacto abierto antes de la caída. Posterior al fracaso, el Creador trató con algunos hombres, pero indudablemente desarrollaba su plan y propósito con rumbo definido hacia la formación de un pueblo. A partir de la caída de Adán y Eva, comenzó la proliferación de la idolatría en obediencia a la idea diabólica que proponía que el hombre podía vivir su vida en forma diferente de lo que Dios le había planteado. Ellos podían crear su propio camino, una diferente religión, sus propios dioses. Mientras Dios trabajaba en la puesta en práctica de su plan para Israel, el mundo estaba lleno de idolatría. De manera que los patriarcas semitas fueron apartados para el Dios verdadero, de entre adoradores de dioses paganos. Por esta razón, la formación de Israel con respecto a amarlo y respetarlo como su único Dios, siendo la gran batalla del pueblo de Dios las luchas contra los dioses falsos. Israel debía negarse a la idolatría, dando culto exclusivo a su Dios, lucha que perdieron rotundamente. Aunque siempre se mantuvo un remanente fiel que no dobló sus rodillas a imágenes hechas por las manos del hombre. La lucha de Israel era ser fiel a Dios, no inclinarse a dioses falsos, mas nunca tuvieron problemas con diversidad de personas divinas al interior de Dios. Para conocer a Dios hay que definirlo en su naturaleza exacta, y luego descubrir su manera de tratarnos, que es similar a lo que hacen los padres con sus hijos. Se hacen a ellos. Así también Dios se adapta a nosotros de manera antropomórfica, que por la grandeza y flexibilidad del Creador contribuye que estas manifestaciones sean multiformes. Una parte fundamental de la naturaleza de Dios es su unicidad. Por todo el Antiguo Testamento mostró su unidad granítica e indivisible, diciendo que solo Él es Dios.
inspirando a sus profetas estas declaraciones, poniendo como prueba la creación de todo lo que existe. Además de único, Dios se mostró celoso y aprensivo con su pueblo. Él lo amaba y quería el amor de Israel en forma exclusiva. Por ello se entristeció y entró en cólera cuando vio la infidelidad de su pueblo que se fue tras los ídolos mudos. Dios puso su principal deseo en la cabeza del decálogo: no tengan amantes, no sigan a los ídolos, no se hagan imágenes de nada, ni del cielo ni de la tierra. Y si ellos desobedecían a estos mandamientos, tendrían duras consecuencias, como tropiezos, destierro, destrucción individual y general. La idolatría estaba bajo pena de muerte, muy a su pesar, porque el deseo de Dios era que fueran fieles para poder bendecirles ilimitadamente. Los profetas fueron enviados por Dios a explicar al pueblo que los ídolos no son dioses, que son hechuras de la mano del hombre, obra de un platero. El verdadero Dios actúa en sentido contrario. Él hizo al hombre y todo lo que existe. Además, los ídolos son una simple fachada de los demonios, según Pablo en 1 Corintios 10, versos 19 y 20. Israel no obedeció a Dios. Comenzaron su idolatría temprano en el desierto, fabricando un becerro de oro, según Éxodo 32. Y continuamente en la tierra prometida con esa indómita inclinación idólatra. Para incrementar el error cometieron el prohibido yugo desigual, casándose con mujeres paganas que los separaron más todavía de su fidelidad a Dios. El Señor compuso un cántico donde reafirmó la necedad de la idolatría y les prometió elegir a otro pueblo para provocarlos a celos a ellos, los israelitas, en Deuteronomio 31 y Deuteronomio 32. La idolatría en Israel invadió hasta el más alto nivel. Tocó a los reyes que se hicieron idólatras por diferentes razones. Salomón por amor y por política, Jeroboam por mantener el poder. Desvió a las 10 tribus del norte hacia otra religión, Jeroboam. Amasías por necedad se hizo idólatra. Acaz, inducido por su mujer extranjera. Dios levantó su queja, pero Israel sucumbió siguiendo a numerosos amantes. No obstante, Israel tuvo reacciones positivas que agradaron a Dios, como la victoria de Elías sobre los Baales y los profetas de Acera en el monte Carmelo, y como en el tiempo de los jueces, donde hubo excelentes reflexiones y regreso de Israel a Dios. Entre los reyes de Israel sobresale la fidelidad de David, que nunca fue idólatra. También había señales de arrepentimiento cuando estaban en desgracias, como Manasés, el rey que reflexionó y Dios lo perdonó y lo volvió a levantar. Pero eran reacciones esporádicas. Su constante reincidencia a la idolatría empujó a la nación a un desenlace final. Su incorregible inclinación pagana puso fin a la paciencia de Dios. Israel y Judá fueron entregados en manos de sus enemigos. Cuando Cristo apareció en la escena, Israel era más unicista que Dios mismo. Se apartaron de la idolatría, pero se fanatizaron con la ley de Moisés, la refinaron tanto, transformándola completamente, de manera que no pudieron leer las profecías sobre el Mesías, pues las tradiciones y dogmas de los ancianos tejieron un manto de niebla que confundió el verdadero mensaje, de manera que no conocieron el tiempo de su visitación. Estaban cegados en ser fieles a Dios, que exageraron su defensiva y desconocieron al Mesías, la manifestación humana del Dios que ellos decían adorar. El mensaje de Cristo más resistido por Israel
fue la doctrina de la divinidad, contradiciéndola desde el principio. Cuando Cristo la mencionó, de inmediato se levantaron los escribas, fariseos y saduceos, más los herodianos, para combatirlo. La desmedida defensa de la tradición de los ancianos, la ceguera espiritual para discernir al Mesías en su aparición y la poca voluntad de investigar la ciudad de nacimiento de Jesús, complotaron para que se confundieran y no lo reconocieran. Con su rechazo y desprecio cumplieron las profecías de la crucifixión. Jesús intentó hacerles entender quién era Él. Realizó acciones que lo delataban, perdonando pecados, aceptando adoración, haciendo prodigios y milagros. Por último, lo declaró literalmente, pero fue imposible. Los judíos no pudieron entender que Jesús era Dios manifestado en carne. La gran disyuntiva de Israel en tiempo de Cristo era aceptar que Jesús era el Mesías o rechazarlo. Entender que era Dios manifestado en carne o acusarlo como un impostor. Ellos no pensaban que fuera otro Dios, ni una segunda persona divina. Pero solo lo reconoció el remanente fiel. El resto lo rechazó, condenándolo a muerte. El tema de la unicidad en el Nuevo Testamento es irrevocable. Jesús y los apóstoles eran unicistas. Manejaban la ecuación divina de la divinidad manifestada en la humanidad. Y no veían diferencia entre el Dios de Israel y el Dios de la iglesia. Ubicaban muy lejos a los ídolos del Dios verdadero. Eso era doctrina fundamental eclesial. Ponían de testigos a los mismos demonios que saben que Dios es uno porque estuvieron con Dios antes de revelarse. Jesús fue considerado hijo de Dios desde las profecías y el anuncio del ángel Gabriel a María. Dios mismo declaró que Jesús era su hijo amado. El diablo le pidió prueba de esta verdad y el Señor lo refutó debidamente. Los demonios lo reconocían y daban testimonio de que Jesús era hijo de Dios. Los discípulos fueron testigos oculares de esto. Por eso la confesión de Pedro. Los sacerdotes indagaron sobre esto en el interrogatorio de Cristo. Natanael, asombrado, confesó que Dios envió a su hijo. Y Jesús miró, lo declaró y fue confirmada esa verdad por la santidad y la resurrección del Señor. Como hijo de Dios se presentó en la semejanza de la humanidad caída para que su creación tuviera comunión con Él. Así Dios ha sido predicado como el perfecto Hijo de Dios. Y la meta del creyente es llegar a ser como Él, para poder acceder a su reino ahora y cuando venga, porque su iglesia lo espera. Todos los beneficiados por el derramamiento de su sangre. El conocimiento de esta verdad viene por revelación, estudiando las declaraciones de Cristo que tiene la postrera voz. Jesús como hijo es unigénito y primogénito. Dios dio testimonio en el Antiguo Testamento que Él era el primogénito y unigénito, lo que enseña que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Jesús es el único engendrado por Dios, pues todos los demás los creó de otra manera. Y para que el Hijo sea unigénito, no puede ser eterno. Por eso el nacimiento del Hijo tiene un hoy. Jesús era el primero y único engendrado por Dios. Era primogénito de José y María y primogénito entre sus hermanos espirituales como hijo, pero como padre, estos mismos hermanos somos sus hijos. Jesús es el principio o arque de la creación de Dios en los tres frentes: temporal, posicional y de origen. Y en todo tiene la preeminencia sobre toda creación y potestad, porque Él es la sabiduría de Dios, la profecía cumplida del Creador y la promesa de los resurrectos. Jesús es el Hijo del Hombre, un hombre en sí,
Como tal, no aspiró a bienes materiales, aunque tenía potestad para poseerlo todo. Usó su humanidad para involucrarse con sus iguales, para servir y salvar, haciéndose igual a nosotros mientras no fuera glorificado. En ese tiempo también había personas confundidas con la presencia de Cristo. Por eso Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y hasta ahora esa pregunta está vigente. Jesús prometió que algunos no morirían hasta ver la visión de la venida del Hijo del Hombre, y lo cumplió. Este Hijo del Hombre sufriría igual que Juan, que era el Elías que había de venir, hasta ser entregados según el camino profético progresivo. Al final, cuando regresen las nubes, con los 12 regirá Israel, y los creyentes que no nos avergoncemos de él, seremos bienaventurados gobernando al mundo junto a él. Mientras tanto, debemos permanecer en la fe, trabajando en la obra de Dios, y cuando sea levantado este varón, seremos coherederos con él. Fue profetizado que el Mesías sería de la raíz y del linaje de David. Jerusalén lo reconoció como tal en la entrada triunfal a esa ciudad. El mismo Cristo preguntó a sus enemigos religiosos si el Mesías era hijo o señor de David. Según los apóstoles, Jesús es la imagen del Dios irrevocablemente invisible, imagen de su misma gloria y sustancia divina. Y nosotros en la glorificación seremos transformados a esa misma semejanza cuando recibamos la adopción o redención de nuestro cuerpo, cuando seamos glorificados. La Trinidad y el diteísmo, dualidad, son imágenes desfiguradas de la divinidad, imágenes equivocadas, y la idolatría no tiene relación con la verdadera imagen de Dios. Dios dejó su trono en Sión para venir a su templo, que es Cristo. La divinidad dejó su posición privilegiada y se hizo pobre siendo rico. Jesús es Dios porque salió de Dios como manifestación, pero siempre la divinidad tenía preeminencia sobre él, porque el dueño de la casa es mayor que la casa. La humanidad de Cristo tenía por Dios a la divinidad. Esa es la gran revelación. Conocer la grandeza de Dios en Cristo, que como Dios y como hombre se despojó de todo para mostrar más que poder material, el poder espiritual con toda la potencia y la gloria de Dios en un cuerpo. La manifestación de Melquisedec a Abraham en el Génesis mostró una teofanía del ministerio sacerdotal de Cristo. Melquisedec era rey y sacerdote de Salem, y en la epístola a los hebreos es presentado sin principio ni fin, lo cual denuncia su naturaleza. De Melquisedec declara su grandeza, pues Abraham le dio los diezmos y Melquisedec lo bendijo. Melquisedec era sacerdote de una orden sacerdotal superior, del cual Cristo vino a ser sumo sacerdote. Jesús es Dios según la Biblia, porque así lo anunciaron los profetas, porque Juan el Bautista preparó camino a Dios y apareció Cristo, porque Dios dijo respecto de Cristo: yo mismo soy. Isaías y Mateo presentaron a Cristo como Emmanuel, Dios con nosotros, pero en una nueva dimensión. Cristo mismo le dijo al diablo que él era Dios. El Señor cumplió la profecía de Dios caminando sobre las aguas del mar. Los evangelistas lo presentaron como el creador del principio, como esposo de Israel. En realidad, las Escrituras dan testimonio abundante sobre que Jesús es Dios en cada libro de la Biblia, presentándolo como el gran yo soy, como el Padre, el dador de la vida que murió, el Dios no conocido, que escogió a Pablo, que a su vez lo llamó carne y Dios, y de quienes tomó nombre toda la familia que es la iglesia. Hay mucha base para probar que Jesucristo es el Señor, el eterno Dios y Salvador, mayor que todos, y voz autorizada de Dios en este tiempo. Hay muchas declaraciones
que entienden aceptando la existencia del plan Logos, donde Dios planificó un misterio teniendo a Cristo como centro del plan secreto. Pero este plan tiene pruebas. La Biblia declara que la pasión de Cristo se sabía en la presencia de Dios desde antes que el mundo fuese. Toda la acción del Verbo se sabe desde el principio hasta el final. Los humanos indagaron desde muy temprano sobre el nombre de Dios. De hecho, se refirieron con muchos nombres y títulos al Señor, hasta que al fin en Cristo el nombre redentor de Dios fue declarado. Jesús, este santo nombre, puede ser usado en vano por ignorancia o apostasía, y los seguidores de Cristo somos aborrecidos por este nombre. En los juicios al interior de la iglesia, donde haya 2 o 3 testigos concertados en el nombre de Jesús, Dios estará allí respaldando la decisión que se tome. Debido a la grandeza del nombre de Jesús, habrá muchos falsos cristos, pero los fieles los descubrirán y rechazarán. En el nombre de Jesús tendrán su esperanza los gentiles, y quienes prediquen el evangelio en el nombre de Jesús no deben ser segregados ni discriminados. Toda obra en este nombre será recompensada. Habrá señales en este nombre que, al ser invocado sobre nosotros, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Desde entonces, lo que pidamos en este nombre tendrá respuesta, porque es el nombre del Padre revelado por el Hijo. Pablo, como instrumento escogido, estaba dispuesto a morir por este único nombre, que está sobre todo nombre nombrado y es reverenciable, de maneras que todo debe hacerse en el nombre de Jesús, especialmente el bautismo. El ministerio de Cristo como Hijo era predicar, perdonar pecados, ser juez de vivos y muertos, pastor del rebaño, camino, verdad y vida. Un profeta como Moisés guiando a la iglesia desde el mundo a la gloria. Jesús vino para ser el gran reconciliador y único mediador entre Dios y los hombres, fundamento y piedra angular, esposo y cabeza de la iglesia, ofrenda por el pecado como Cordero de Dios, autor y consumador de la fe y gran vencedor de la muerte. No es ningún misterio que los judíos cantaban. Jesús y sus discípulos, como buenos judíos, también cantaban. La iglesia primitiva cantaban y lo hacían considerando aquellos temas doctrinales importantes. La iglesia le cantó al Verbo de la vida, al Hijo perseguido, al misterio de Dios, a la kenosis del Padre y del Hijo, a la imagen de Dios. Le cantó a Cristo, le cantó el misterio de la piedad, y aún la iglesia sigue cantando en la actualidad estos mismos temas gloriosos. Al comenzar la iglesia, los grandes contratiempos no trataban con la divinidad, sino con asuntos del cumplimiento de la ley por los gentiles, lo que obligó a la batalla doctrinal del libro de los Hechos de los Apóstoles. También hubo intromisiones saduceas entre los creyentes. Estos desmentían la resurrección de Cristo y la resurrección futura de los santos. El paganismo asaltó a la asamblea eclesial, como los que bautizaron por los muertos, como Alejandro el Calderero, Fileto y Hermógenes, y Mineo, como la doctrina de Balaán y de los Nicolaitas, como los gnósticos y otros. Todo esto con la inspiración y dirección del diablo, sus demonios y ministros humanos. Pero nada de eso sugería a los creyentes el abandono de su fe monoteísta, cambiándola por ídolos o dioses falsos. La iglesia siempre creyó en un solo Dios, unido, indivisible, graníticamente perfecto. Israel siempre creyó en un solo Dios, el único Dios que existe. Que Dios les bendiga en grande manera. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Calma.
cielo se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite